Creo que ya estamos al aire. Ya. Buenos días a todos. El día de hoy, eh, que continuamos con el Congreso, las conferencias sobre materialismo histórico, capitalismo en tiempos de crisis. Bueno, hoy día me toca moderar la mesa número 5, titulada Para una crítica de la economía política, trabajo, dinero y teoría del valor. El día de hoy tendremos a tres ponentes. Como primero tendremos a Mariana Hirsch, con el título de su ponencia, Determinación y tendencias del valor de la fuerza de trabajo en la crítica de la economía política. Mariana es docente e investigadora de la Universidad Nacional de la JUN y de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Economía y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e integra el Centro para la Investigación como Crítica Práctica. También en esta mesa tendremos a Roberto Vargas, con el título de su ponencia, Sociedad burguesa en la primera formulación de la teoría marxiana del dinero. Notas sobre el vínculo, capitalismo y modernidad en los Grundrises. Roberto es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y en la actualidad está realizando una investigación postdoctoral en un proyecto sobre espacio y tiempo en la producción teórica madura en Marx. Y el tercer ponente que tendremos será Fernando Dachevsky, y la ponencia se titula El capital y la noción desde la crítica de la economía política. Fernando es docente de la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, e investigador adjunto en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Económicas e Internacionales. Bueno, para comenzar esta mesa partiremos con Mariana Hirsch, para repetir el título de su ponencia, que con la ponencia Determinación y tendencia del valor de la fuerza de trabajo en la crítica de la economía política. Recordarte, Mariana, y a todos los expositores que tenemos 15 minutos cada uno. ¿Ya? Yo les voy a escribir por el chat cuando queden 3 minutos de esos 15, ¿ok? Para que los tengan en cuenta. Ya. Todo Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Voy a compartir la presentación. Ahí se ve bien. Bueno, espero poder cumplir con los tiempos. Bueno, entonces el trabajo presenta las discusiones. En realidad, la intención del trabajo es analizar la cuestión de la determinación, la tendencia al valor de la fuerza de trabajo, en algún punto en diálogo con algunas discusiones en el marxismo, especialmente respecto a la cuestión de la determinación. Para la presentación voy a hacer una sucinta, digamos, reconstrucción de este debate mínima y luego avanzar en la forma en que entiendo que bueno, que Marx verdaderamente presenta esta determinación en diálogo y discusión con estas interpretaciones marxistas. Marx presenta la cuestión del modo en que se determina el valor de la fuerza de trabajo muy tempranamente en el Capital, hacia el capítulo 4, y lo hace en estricta relación con su presentación, digamos, con su análisis respecto a cómo se determina el valor de las mercancías. Cuando explica qué es la fuerza de trabajo, bueno, digamos, mínimamente como para poner en tema, plantea el problema, digamos, la cuestión de que es la capacidad para trabajar, que está determinada por digamos, los atributos productivos que cada obrero o cada obrera aporta, y su valor se determina por el tiempo de trabajo abstracto, socialmente necesario, realizado de manera privada e independiente, que se necesita para producir esta mercancía. Y este tiempo remite al tiempo de trabajo que se necesita para producir los medios de vida que la fuerza de trabajo debe consumir para estar disponible con los atributos productivos necesarios para cada uno de los procesos de trabajo. Esta explicación, que finalmente, digamos, remite a este conjunto, digamos, el valor de la fuerza de trabajo remite al conjunto de estos valores digamos, medios de consumo o canasta de consumo obrera, entró en discusión, digamos, esta explicación de Marx muy tempranamente en el marxismo. Una de las primeras
reelaboraciones o reexplicaciones respecto a la determinación del valor de la fuerza de trabajo fue la que apareció inicialmente con Kautsky y luego fue retomado por otros autores, que asocia este valor únicamente o estrictamente, de manera muy directa, al componente físico de la fuerza de trabajo. Esta explicación tiene el problema de remitir solamente a la existencia natural, a la reproducción natural del ser humano. No contempla en términos generales las variaciones cualitativas en la canasta de consumo obrero que se pueden dar, y esto ya empieza a afectar a la otra cuestión que vamos a presentar en la ponencia, que es la de la tendencia del valor de la fuerza de trabajo. Y, digamos, por sobre todo, tiene el gran problema de desconocer la especificidad de la reproducción humana en el modo de producción capitalista, porque de alguna manera al asociarla a la reproducción, a la existencia natural, no ve la diferencia en el modo en que la existencia humana y estrictamente la capacidad productiva, digamos, de la capacidad de trabajar del ser humano, se diferencia respecto de otros modos de producción. Desde otro polo apareció la explicación del valor de la fuerza de trabajo asociado directamente al componente histórico y moral. Esta es la explicación que más fuerza ha tomado en el marxismo, que más presencia ha tomado desde sus orígenes, digamos, hasta la actualidad, con un montón de autores clásicos modernos que la reivindican. Plantea que mediante la lucha de clases, y estrictamente o mayormente la lucha sindical, la clase obrera logra consolidar aumentos en el salario. Eso le permite a la clase obrera consumir nuevas mercancías, o más mercancías, o distintas mercancías. La clase obrera se acostumbra a eso, pasan a ser parte de sus necesidades cotidianas, y entonces pasa a ser parte del valor de su fuerza de trabajo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el valor de la fuerza de trabajo y el salario terminan determinados, encuentran su determinación en la lucha de clases. Si bien esta explicación tiene una ventaja respecto a la anterior, que es la de reconocer este cambio cualitativo en la canasta de consumo obrero, tiene el gran problema de romper con esta continuidad que yo traía al principio, que presenta Marx, cuando explica o analiza el valor de la fuerza de trabajo, entendiéndolo como determinado del mismo modo que el resto de las mercancías, es decir, por una determinación económica, puesto que claramente esto pasaría a estar determinado de manera política. El valor de la fuerza de trabajo pasaría a estar determinado por una forma política. Hay una tercera explicación que aparece en el marxismo, y es la que asocia o plantea que el valor de la fuerza de trabajo está determinado en realidad para Marx por costos de producción. Bueno, ¿por qué esto? Aparece la cuestión, o el planteo está basado en que hay una diferencia entre el trabajo vivo y el trabajo muerto, materializado en la fuerza de trabajo. Básicamente lo que traen estos autores es que el trabajo doméstico, digamos, en ese sentido el trabajo vivo que se aplica a la fuerza de trabajo, no es productor de valor o no produce valor, y por tanto, a diferencia del resto de las mercancías, habría una diferencia en términos de la cantidad de trabajo que tiene la fuerza de trabajo y la cantidad, digamos, y el valor que esa fuerza de trabajo aporta. Entonces lo que plantean es que según Marx, en realidad el valor de la fuerza de trabajo no está determinado por la cantidad de trabajo aportada en esta mercancía o en esta cosa que es la fuerza de trabajo, digo, porque se pone en cuestión a partir de esto el carácter mercantil de la fuerza de trabajo, por eso no voy a extender porque nos llevamos con los tiempos. Pero, digamos, entonces vuelvo, está la diferencia entre la cantidad de trabajo que está aportada y el valor que tiene, que estaría dado por el costo monetario que representa o significa el adquirir o el comprar los bienes necesarios para la reproducción de esta fuerza de trabajo. Las tres explicaciones que hasta acá presenté, bueno, como mencioné, de alguna manera tienen el gran problema de sea que no pueden dar cuenta de la especificidad de la fuerza de trabajo en el modo de producción capitalista, su carácter mercantil, y a su vez claramente tienen el problema de entrar en fuerte contradicción con la explicación marxiana de conjunto presentada en el Capital
respecto al modo en que se organiza la sociedad en el capitalismo. Entonces, a partir de otros planteos, especialmente basada en trabajos, bueno, especialmente de Juan Carrera, pero de otros compañeros del CICP, el Centro para Investigación como Crítica Práctica, y acá me quedó mal la filmina, me apareció ese signo, no importa. Voy a reconstruir un poco, muy sucintamente, cómo entiendo que se da esta determinación, digamos, se determina el valor de las fuerzas de trabajo, para luego avanzar respecto a hacia dónde tiende. Hacia dónde tiende es también una discusión, casi que de las primeras discusiones en el marxismo en torno a la cuestión del salario, en la obra de Marx, digamos que sigue teniendo, bueno, sigue teniendo relevancia, hay todavía autores que la siguen aportando a esta discusión, pero que terminó como conocida como el debate en torno a la tendencia, la miseria de la clase obrera. Tampoco voy a ahondar en esa cuestión, pero sí en cómo se puede entender la tendencia del nivel de valor de la fuerza de trabajo a partir de comprender la determinación de su valor en la crítica, por la crítica a la economía política o a partir de la crítica a la economía política. Bien, entonces, lo que nos encontramos es que Marx muestra que la especificidad del trabajo productor de mercancías es la forma de privada independiente en que se organiza el trabajo social. No existe una coordinación social de los trabajos en el modo de producción capitalista, los trabajos se realizan de manera privada independiente, y es por eso que el trabajo abstracto, cuando se realiza en el tiempo socialmente necesario, toma la forma de valor al estar realizado de esta manera en ausencia de coordinación social. Por lo pronto, de lo que se trata para comprender digamos, si la fuerza de trabajo es mercancía o no y cómo se determina su valor, es de ver cómo es que se organiza ese trabajo que produce a la fuerza de trabajo. Y acá tenemos una distinción que es a la que me refería en esta tercera explicación, que es cierta esta distinción, y es que no todo el trabajo que se aplica o que produce la fuerza de trabajo es productor a su vez de su valor. Hay todo un conjunto de trabajos que efectivamente no son productores de valores y por tanto no aportan al valor de la fuerza de trabajo. El trabajo productor del valor de la fuerza de trabajo es únicamente el que fue realizado de manera privada. ¿Sí? ¿Por qué? Digo, bueno, me remito al anterior, es porque solamente el trabajo que se realiza de manera privada e independiente es un trabajo productor de valor. Y en ese sentido, vendría a ser todo este trabajo muerto que está materializado en los medios de vida, de consumo de la clase obrera, que fueron realizados, insisto, privadamente y que en términos generales, asociando a lo que plantea Harvey y otros autores, se compran en el mercado. Ahora existe otro trabajo que hace a la producción de los atributos productivos, hace a la producción de la vida obrera y de los atributos productivos, pero que no es organizado de manera privada e independiente y por tanto no es portador de valor ni tampoco productor de valor de la fuerza de trabajo. Y son los digamos, la famosa cuestión o el problema del trabajo doméstico, y otro que no aparece tan resaltado en estos autores, pero el otro sería el que se conoce como el trabajo consultivo. En ambos casos, el trabajo consultivo es el trabajo que yo hago para consumir o producir mis medios de vida en mi casa, digamos. Obviamente no existe ni siquiera una diferencia entre la persona que lo produce y lo consume. Y en el otro caso, el trabajo doméstico es un trabajo que nace, digamos, se origina ya organizado de manera directa. Existen relaciones de dependencia personal entre las personas que producen ese trabajo y las personas que lo consumen, y por tanto no es generador de valor, y mucho menos, digamos, no se traslada al valor de la fuerza de trabajo. Dicho esto, y de alguna manera, digamos, resuelta esta primera o esta tercera cuestión que presentamos, y entendía la determinación cualitativa del valor de la fuerza de trabajo, avanzo respecto a el problema de la determinación de la magnitud de la fuerza de trabajo para avanzar a su vez en la tendencia. Bueno, dijimos hace unos minutos que de lo que se trata, digamos, de lo que hablamos cuando hablamos de la fuerza de trabajo es de los atributos productivos de esa fuerza de trabajo. Cada fuerza de trabajo específica es diferente de otra porque tiene atributos productivos diferentes. Entonces, bueno, yo doy clases y una médica operará, digamos, ¿bien? Y
esos atributos específicos en cada fuerza, que deben forjarse en cada fuerza de trabajo, dependen evidentemente del tipo de trabajo, de la producción, digamos, que va a realizar cada obrero o cada obrera. Ahora bien, también existen atributos genéricos a la fuerza de trabajo como mercancía en el modo de producción capitalista. Y estos atributos genéricos están asociados, nuevamente vuelve a aparecer el problema del carácter privado. ¿Por qué esto? Bueno, porque justamente como nadie nos dice qué hacer, ni cómo organizar el proceso, digamos, social, de producción social, los trabajadores en el modo de producción capitalista tenemos que desarrollar ciertos atributos que digamos, que permitan someternos, autosometernos, someter nuestra conciencia y nuestra voluntad al proceso de producción de valor, al proceso de producción de capital. Digamos, por ejemplo, el problema de cómo desarrollar el atributo de, digamos, esto remite, perdón, al atributo, por ejemplo, de la autosujeción, de autosujetarse al trabajo, ¿no? De ser responsable tanto en el proceso de trabajo como fuera del proceso de trabajo. Y en ese sentido, esos atributos son genéricos a la clase obrera en el modo de producción capitalista. Estos atributos, entiendo yo, basada en otros autores, son a los que refiere Marx cuando habla del elemento histórico y moral. Y lo que, digamos, me interesa destacar es que tanto estos como estos otros, digamos, como los específicos, los técnicos, son una necesidad del proceso de producción. Y, a su vez, como todo atributo productivo, son una consecuencia, se forjan en el ser humano, esto Marx lo plantea en estos términos prácticamente de manera idéntica como estoy planteando, a partir del consumo, ¿sí? El consumo es lo que permite, el consumo de mercancías, de valores de uso en realidad, son los que permiten forjar los atributos productivos en el cuerpo obrero. Bueno, los que tengan valor por ser mercancías forjarán a su vez el valor de esa fuerza de trabajo, y los que no serán parte del valor de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, lo que nos encontramos hasta acá es que tanto los atributos técnicos como los morales están determinados de manera material, igualmente material unos que otros. Y en ese sentido seguimos respondiendo o, digamos, completamos la respuesta a los problemas que se habían iniciado en la presentación con la discusión con el marxismo. Bien, ahora sí, dicho esto, avanzamos en la cuestión de hacia dónde tiende el valor de la fuerza de trabajo. La sección dice plusvalía relativa, cambios en atributos productivos y en el valor de la fuerza de trabajo. En el marxismo, en la historia del marxismo, ha sido muy reivindicado claramente el papel que cumple la producción de plusvalía relativa en los cambios en el valor de la fuerza de trabajo. Estrictamente, bueno, aumenta la productividad del trabajo que produce medios de vida para la clase obrera y por tanto disminuye el valor de la fuerza de trabajo y eso permite la producción eso es la producción de plusvalía relativa. Sin embargo, no hay tanto trabajo que avance sobre esta otra parte, digamos, que es la cuestión de cómo la plusvalía relativa, la producción de plusvalía relativa, genera, potencia, demanda cambios en los atributos productivos de la fuerza de trabajo. Entonces, nosotros sabemos, digamos, que, o se evidencia que el valor de la fuerza de trabajo varía por tres vías, digamos. Un lado por el cambio en el valor de los medios de vida que forman la canasta de consumo obrera, o en el cambio de la cantidad de esos medios de vida que hace falta para, suponiendo, digamos, que fueran los mismos, los que se necesitaran más, y luego está este tercer cambio, que es el cambio en el tipo de medios de vida, ya que ya es el cambio cualitativo en la canasta. Bien, entonces, todos estos cambios, bueno, no en el de valor de los medios de vida, pero tanto en la cantidad como en el cambio cualitativo de los medios de vida, si suceden es porque ha habido una demanda de cambios, una transformación en los atributos productivos que tienen que generarse, y como se generan a partir del consumo, es que cambian estos consumos y por tanto cambia la canasta, la composición de la canasta y por tanto el valor de la fuerza de trabajo. Bien, entonces, ¿de qué manera es que la plusvalía relativa opera en el cambio de los atributos productivos de la fuerza de trabajo? ¿Por qué la producción de plusvalía relativa demanda ciertos cambios en la fuerza de trabajo y por tanto en estos atributos productivos? Tres formas de producción de plusvalía relativa conocemos: la cooperación simple, la manufactura, la división manufacturera de trabajo y el sistema de la maquinaria. Presento muy sucintamente esto también, digamos,
Ya la cooperación simple pone de manifiesto la necesidad de una transformación en los atributos productivos de la clase obrera, aunque más no sea por esta necesidad de autosujetarse a un proceso colectivo de trabajo que, digamos, bajo el comando del capital, o bajo el comando de una persona, digamos, ¿no? Autosujetarse a eso. La división manufacturera del trabajo ya pone de manifiesto mucha más demanda de atributos productivos diferenciales respecto a lo que había hasta acá. Yo estoy teniendo el chat y no... ok. Presente, y uno de ellos, ya estoy casi terminando, uno de ellos, digamos, de los más destacables es que aparece la necesidad de un control individual en una tarea parcial, y esto demanda ciertos atributos productivos específicos. El sistema de la maquinaria, la presencia de la maquinaria en la producción revoluciona de manera completa el proceso de trabajo y, por tanto, los atributos productivos que demanda el capital en la fuerza de trabajo. Hay una tendencia, como tendencia general, digamos, el sistema de maquinaria tiende a una universalización en los atributos productivos, y la forma en que se realiza, sin embargo, es exactamente su opuesta. Y lejos de aparecer como recuperando esta universalidad perdida en la división manufacturera del trabajo, donde el trabajo se ha parcializado, se realiza bajo la forma de diferenciar la subjetividad obrera en tres grandes subgrupos. A una porción de la clase obrera le potencia sus atributos productivos, a otra se los degrada y a otra se los mutila. Con esto ya termino, no estoy viendo el tiempo ni estoy con acceso al chat. Gonzalo, ¿me quedan 3 minutos? ¿Puede ser? Ya lo pasamos. Bueno, ya cierro con esto, es la última preliminar. Entonces, a la clase obrera que le mutila sus atributos productivos, sobre la que Marx dedica un montón de espacio en El Capital, la fuerza de trabajo, cuando se vende, digamos, el valor disminuye, cuando se logra vender se vende por debajo de su valor. A la porción de la clase obrera que le degrada sus atributos productivos, es la clase obrera que es apéndice de la maquinaria. Hay una mayor intensidad por los puestos impuestos por la maquinaria, los tiempos impuestos por la maquinaria. Hay una mayor demanda de medios de vida, digamos, para el consumo por esta mayor intensidad, y sin embargo, la mayor productividad del trabajo tiende a compensar esto, y en términos generales tiende a disminuir el valor de la fuerza de trabajo. Ahora bien, este tercer grupo, sobre el que Marx no ahonda tan plenamente en El Capital, pero sí en otros escritos, en otros, bueno, el famoso pasaje sobre la maquinaria en el Grundrisse, por ejemplo. A este tercer grupo, el de la clase obrera, digamos, de obreros y obreras, el capital les expande sus atributos productivos, por un montón de razones. Para empezar, porque es la clase obrera que desarrolla la ciencia y la técnica. Hay un incremento en el tiempo de formación de esta fuerza de trabajo. Es fuerza de trabajo que tiene que realizar trabajo tan complejo como representar el capital en la circulación, en la producción. Hay una mayor intensidad del trabajo, por supuesto un acortamiento de la jornada, y una diversificación y aumento del consumo de medios de vida. Por lo tanto, muy cortito, nada dice que haya una tendencia a la caída del valor de esta fuerza de trabajo, incluso por el contrario, hay una tendencia, o suele haberla, o sobre todo en ciertos conjuntos específicos de trabajadores de este tipo, al aumento de la fuerza, del valor de la fuerza de trabajo. Con esto, y para cerrar muy violentamente, y perdón, por eso, con esto, digamos, lo que quiero presentar es que, o pone en cuestión el trabajo, es la utilidad y el sentido que tiene hablar de una única tendencia, una tendencia unívoca, única y unidireccional del valor de la fuerza de trabajo, que en términos generales en el marxismo se ha planteado hacia la caída, a partir de justamente la producción de plusvalía relativa. Perdón por la extensión. Todo bien. Bueno, gracias Mariana, estuvo bien interesante y se entiende un poco la extensión, dado que los temas son peliagudos, especialmente lo que tiene relación con el valor en mar. Así que por lo mismo a los otros expositores, como sé que el tema siempre va a haber un poquito, pero tengan en cuenta, por favor, el chat, ¿ya? Para que así lo vayan viendo, Roberto y Fernando. Entonces, ahora nos toca el turno de Roberto Vargas, con el título de su ponencia, Sociedad burguesa en la primera formulación de la teoría marxiana del dinero, notas sobre el vínculo capitalismo y modernidad en los Grundrises. Roberto, tienes 15 minutos y bueno, puedes comenzar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, yo voy a leer un texto que corresponde a una parte de un artículo.
Y, bueno, para no perder más tiempo, sencillamente voy a leer. ¿Okay? El concepto Bürgerliche Gesellschaft encubre una cierta polisemia que exige para su... Perdón, ahora sí. El concepto Bürgerliche Gesellschaft encubre una cierta polisemia. Exige para su traducción considerar el contexto y los estratos semánticos que alberga, pues, como es sabido, sus posibilidades de significación dominante son sociedad civil y sociedad burguesa, conduciendo a confusiones en las traducciones tanto en castellano como en inglés. En las primeras páginas de la introducción de 1857, Marx utiliza el término entre comillas, no obstante, a lo largo de los Grundrisse aparece libre de las llamadas escarecuotas. Christopher Arthur sugiere que las comillas de la introducción nos indican que el término es problemático y que la traducción como sociedad civil se sostiene solo porque Marx discutía, ironizada, agregamos, con Smith, Ricardo y sus predecesores del siglo XVIII sobre la libre concurrencia y la creación de los individuos libres e iguales con derechos sobre sus personas y posesiones. Al parecer, Marx seguía la traducción estándar del término alemán al inglés como sociedad civil y se decanta contra un uso progresista, crítico-democrático de este concepto, como señala Fritz Haug. El concepto Bürgerliche Gesellschaft técnicamente comienza con la filosofía del derecho de Hegel. No obstante, hay quienes sostienen que en la economía política aristotélica se encuentra el origen de lo que conocemos como la sociedad civil latina. De cualquier manera, es necesario considerar que Bürgerlich es un concepto francés alemanizado, que lo adopta Marx y que proviene de la clásica diferencia entre burgués y ciudadano. El uso de sociedad civil o sociedad burguesa es ciertamente un debate que escapa de la mera discusión filológica y se acerca mucho más a una discusión política, como lo ha señalado Fritz Haug, cuando, cual ideal moderno, la sociedad civil se yergue como una promesa. En definitiva, por esta razón, hay quienes como Jean-Pierre Lefebvre, Moïse Poston, José Barata Moura, entre otros, utilizan la expresión sociedad civil burguesa para la traducción y uso conceptual, o sencillamente hay quienes utilizan el término en el idioma original. Nosotros nos decantamos por el uso de sociedad burguesa. Una cuestión para reparar es que Marx utiliza sociedad burguesa, sociedad moderna o moderna sociedad burguesa de manera indistinta, cuestión que definitivamente se encuentra conectado con el espíritu marxiano de ir más allá de una crítica disciplinar de la economía política y más bien realizar una crítica de la modernidad. En la introducción y a lo largo de los Grundrisse, sostiene que el capital es una potencia económica y como tal lo domina todo en la sociedad burguesa. Es el punto de partida y de llegada, premisa de la sociedad y por ende de su reproducción, concepto básico de la economía moderna y base de la sociedad moderna. Marx se propone una crítica de la economía política capitalista que a su vez simultáneamente funcione como una crítica de la modernidad. En el Capital, su objetivo aparece con claridad cuando se propone, como es conocido, sacarle a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, es decir, criticar la modernidad en su simbiosis con el capital y cómo el capital es la premisa del modo de producción capitalista y la sociedad moderna, no es posible pensar por separado la relación capitalismo-modernidad. Este es un punto de inflexión no solo entre marxistas, sino que también entre quienes, desde el aparato categorial marxiano o a partir del mismo o en algún tipo de diálogo con Marx, intentan desentrañar el vínculo capitalismo-modernidad en un contexto de crisis o de agotamiento terminal del capitalismo que, como señala Ortega, en los 80 decantó en el debate modernidad-postmodernidad. En autores como Habermas, Boaventura de Sousa Santos, Marshall Berman, Bolívar Echeverría, por ejemplo, aún con sus diferencias, encontramos que modernidad y capitalismo no solo no son simultáneos, sino que tienen características sociohistóricas diferentes. Incluso Maxine Booth, al plantear la fusión entre capitalismo y modernidad, plantea que se ocultaría la especificidad del capitalismo. Por otro lado, hay quienes sostienen la simultaneidad del vínculo capitalismo-modernidad, como Jameson, también incluso Wallenstein, Poston ya mencionado, y Enrique Dussel, entre otros. A partir de Marx, tanto Dussel como Poston, por ejemplo, aún con sus respectivas diferencias, en ellos encontramos una reinterpretación crítica del capitalismo, que a la vez es una crítica de la modernidad. Mientras, en el primero encontramos que los supuestos ontológicos de la modernidad son la esencia del capitalismo, en el segundo encontramos un intento por comprender la naturaleza misma de la modernidad desde un enfoque no evolutivo que explique los rasgos de la modernidad como formas sociales históricamente específicas. Si bien Poston rechaza hablar de una ontología de la modernidad,
Ambos van en búsqueda de aquellas formas sociales o categorías que estructuran el capitalismo y que son características de la modernidad. Ambos registros, más otros que iremos presentando, nos permiten reinterpretar la crítica de la economía política como una crítica de las relaciones modernas organizadas en torno al trabajo. Tal propósito solo es posible a través de una revisión y transformación de las categorías de la economía política como ciencia moderna para reconstruir una presentación con nuevas categorías explicativas de las relaciones sociales organizadas en la modernidad. En Lo Grundrisse, Marx sostiene que la crítica de la economía política presenta las categorías económicas que expresan formas de ser, determinaciones de existencia, es decir, los aspectos simples de la sociedad moderna que se dan tanto en la realidad como en la cabeza. Aquí vale recordar el problema del método de Marx, pero no para abordar un problema metodológico en sí mismo, más bien para repensar de qué manera del capital se deriva la modernidad. Consideramos que ahí se encuentra la actualidad de la relación entre lógica e historia en Lo Grundrisse y en el capital. El problema es el siguiente: si las relaciones sociales capitalistas se realizan porque no hay alternativa para resolver de otra manera el mundo de la vida moderna, no es la vida, por tanto, una realización del capitalismo, sino que las relaciones mercantiles ingresan al mundo de la vida cotidiana de manera generalizada con el capitalismo. El capital ha encontrado en la modernidad el potencial completo de su realización. En la presentación del Stellung de la sociedad burguesa como problema metódico se encuentran los aspectos fundamentales de la crítica del capitalismo y la crítica de la modernidad y de la simultaneidad de ambos. En la presentación, el concepto formación social determina la organización básica de las diversas expresiones de socialización, las diferentes épocas de la historia mundial que pueden ser caracterizadas según la expresión de sus diferentes formas sociales. No obstante, sostenemos que Marx desarrolla la crítica de la economía política como una crítica de las formas sociales modernas dominantes, como se ha señalado. La formación de la moderna sociedad burguesa no se refleja en el trabajo tardío en un sentido histórico, cronológico, capitalismo del siglo XIX, por ejemplo, sino como una sistematización altamente abstracta, vaciada de un carácter empírico, pero unificado como una totalidad social formal que encuentra unidad en la terminología moderna sociedad burguesa. El libro Génesis y estructura del capital de Marx, estudio sobre Lo Grundrisse, de Roman Rozdolsky, es considerado hasta el día de hoy como uno de los comentarios más relevantes de estos elementos fundamentales que Marx escribió entre 1857 y 1858. Ahí Rozdolsky señala que el capítulo sobre el dinero debe ser considerado como la primera redacción de los trabajos que posteriormente Marx publicó bajo los títulos de Contribución a la crítica de la economía política y el capital. Sin embargo, salvo unos párrafos, Lo Grundrisse no contienen una exposición explícita de la teoría del valor y el contenido del capítulo del dinero diverge de las exposiciones posteriores del mismo en los textos antes mencionados. Aun cuando se trata de una conciencia temática para desarrollar Lo Grundrisse y en la contribución, Rozdolsky reconoce que todo el argumento de Lo Grundrisse se sostiene en la teoría marxiana del valor, cuestión que argumenta con el propio Marx cuando este último afirma, cito, en la cita de Rozdolsky, el análisis de las condiciones reales que ofrezco contendría la prueba y la verificación de la verdadera situación del valor. Bien, en Lo Grundrisse, Marx sostiene que el dinero es el presupuesto de la sociedad burguesa y que como categoría simple, su pleno desarrollo intensivo y extensivo solo puede pertenecer a una forma social más compleja, la sociedad moderna, donde el trabajo se convierte en el medio para crear riqueza en general, tanto como categoría como en la realidad, convirtiéndose de esta manera en la actividad creadora de riqueza en una universalidad abstracta cuyo producto en general es la universalidad del objeto determinado como riqueza. El concepto sociedad burguesa en Marx supone representar la totalidad del mundo del cual forma parte en un nivel lógico y abstracto. Su supuesto es que la realidad se puede representar en su totalidad, en nuestro caso la lógica con la que funciona el capitalismo. El concepto de sociedad como totalidad se conecta con la teoría crítica de la sociedad, como lo ha indicado Adorno, pues la teoría crítica tiene como propósito la comprensión del proceso de autonomización de la sociedad, es decir, cómo la relación entre los seres humanos se ha objetivado y se ha vuelto oscura para sí mismos. Efectivamente, lo que más arriba denominamos formación social, ahora podemos repensarlo bajo la terminología adorniana de socialización, Vergesellschaftung. Adorno sostiene que la esencia de la socialización, de la sociedad socializada, es la determinación por el intercambio como precondición de la sociedad. El elemento constitutivo malo, dice, sostiene Adorno, es el intercambio. En Adorno, la abstracción del valor de cambio, que más adelante mentamos como universalidad abstracta de la modernidad,
es el dominio de lo general sobre lo particular, es el dominio de la sociedad sobre sus miembros. Aquí se esconde el dominio del hombre por el hombre, la reducción de los seres humanos a agentes y portadores del intercambio de mercancías. Todos perecen, sostiene Adorno, a la ley del intercambio, independiente de si tienen un afán de lucro o no, o si tienen una conciencia del mismo, ya que es el vínculo interno en el contexto social. Es decir, los seres humanos están ahí para otros y están determinados esencialmente por el trabajo, lo que hacen, sus acciones, es decir, por la relación de intercambio que rige entre ellos. El concepto de sociedad universalmente extendido de relación entre elementos y seres humanos que trabajan hace de la sociedad una relación de individuos socializados y a la vez dominados bajo una ley que funciona como algo absolutamente autónomo situado por sobre los individuos. Así, el concepto de sociedad está mediado por los individuos que se mantiene, en última instancia, por el proceso de producción de vida, trabajo, producción y reproducción. Estos procesos se ponen en marcha a partir de los individuos socializados que bajo la forma de dominación efectiva, como sostiene Pulgar, se estructuran en el proceso de valorización de un modo de violencia abstracta. En el capítulo sobre el dinero de Loprundrice, Marx conceptualiza esta violencia desde el valor de cambio, el cual, como producto inmediato del trabajo, es dinero. El trabajo inmediato que produce el valor de cambio como tal es el trabajo asalariado propiamente moderno. Esto solo es posible como formación social o socialización absuelta de la sociedad burguesa, donde se diluyen las rígidas relaciones de dependencia personales en la producción y la dependencia recíproca general de los productores. Condición para que todos los productos y todas las actividades se reduzcan a valores de cambio y con ellos se igualen en el valor formalmente. En la sociedad burguesa, sostiene Marx, la producción de cada individuo depende de la producción de todos y la transformación de su producto en medio de vidas personales pasa a depender del consumo de todos los demás. Esta dependencia recíproca de los productores se expresa en la necesidad permanente del cambio, es decir, que éste se haya vuelto el mediador generalizado de la sociedad moderna. De ahí que Marx sostenga en Loprundrice que la sociedad burguesa se funda en el valor de cambio. Mientras Smith sostuvo que cada individuo, al perseguir su interés privado sin saberlo, sirva al interés privado de todos, el llamado interés general, Marx invierte el silogismo y sostiene que cada individuo obstaculiza recíprocamente la realización del interés de los otros. Entonces, contradictoriamente, se constituye una negación general del otro, pero a la vez una dependencia recíproca que no puede sino derivar en el bellum omnium contra omnes, dice Marx. Se trata de una dependencia mutua y generalizada de los individuos recíprocamente indiferentes, cuyo nexo social se expresa en el valor, pues solo en él la actividad, cualquiera sea su forma fenoménica o el producto propio de cada individuo, cualquiera sea su carácter particular, se convierte en su poder social, su nexo con la sociedad. Así, el individuo produce un producto universal, el valor de cambio. Es una universalidad donde toda individualidad y el carácter propio del individuo es negado y cancelado. Se trata de una dominación abstracta e impersonal, donde el carácter social de la actividad, la forma social del producto y la participación individual en la producción se le presentan al individuo, sostiene Marx, como algo ajeno y con un carácter cósico. Los individuos se encuentran subordinados a relaciones que subsisten independientemente de ellos como consecuencia del choque entre individuos recíprocamente indiferentes. Así, la sociedad burguesa, en términos lógicos, se sostiene como una dominación abstracta constituida como una violencia abstracta, donde la realidad ha devenido de tal manera que ya no puede ser leída en los rostros humanos, sino que debe ser traducida en funciones económicas impersonales para ser efectiva. El intercambio general de las actividades y de los productos se les presenta al individuo moderno como algo ajeno e independiente, como hemos dicho, como una cosa, pero a la vez como condición de vida, su conexión recíproca con los otros individuos, como vínculo social inmediato de mediación, es decir, individuos socializados asocialmente. Robert Kurz, que a diferencia de las sociedades premodernas, donde el nexo social se presenta representado por la tradición y la fuerza, la universalidad abstracta de la modernidad, el capital, podríamos decir, es representada y codificada por la mediación del mercado. Así, mientras en las sociedades premodernas el proceso de metabolización con la naturaleza se encuentra codificado por tradiciones religiosas como forma básica de mediación y reproducción, en las sociedades modernas el metabolismo con la naturaleza, del espacio geográfico agregamos, está codificado por la abstracción de la forma mercancía que transforma el contenido material y sensible de la reproducción en cosas abstractas, en el dinero como forma fenoménica indiferente al contenido. La universalidad abstracta de la modernidad
está determinada por la forma mercancía cuya constitución se sostiene en el fetichismo, donde el dinero y la mercancía capitalizadas productivamente fundan una nueva universalidad social. Con este párrafo termino. De esta manera, en el valor de cambio, el vínculo social entre las personas se transforma en una relación entre cosas, volviéndose la capacidad personal en una capacidad de las cosas. Así se constituye, dice Marx, no solo la dominación, nosotros agregaríamos abstracta e impersonal, también una violencia abstracta donde a los individuos se les pierde el carácter singular y terminan personalizando formas sociales básicas de mediación social, lo cual se les presenta como su poder social, pero bajo la forma de una cosa. Esta condición es propia de la segunda forma social, sociedad moderna, que Marx identifica luego por Grundrisse, particularmente en el capítulo sobre el dinero, donde la independencia personal se funda en la dependencia respecto de las cosas, constituyendo el sistema de metabolismo social general. Eso. Gracias, Roberto. Estuvo bien interesante la ponencia y súper bien con el tiempo. Gracias. Y bueno, ahora es el turno de Fernando Dachevsky. Él va a exponer, el título de su ponencia es El capital y la noción desde la crítica de la economía política. Fernando, todo tuyo el tiempo. Recuerda que tienes 15 minutos, te voy a avisar a los 3, cuando te queden 3. Ok, bueno, gracias. Bueno, vamos a tratar de sintetizar en poco tiempo lo que se desarrolla en el trabajo. El propósito es examinar lo que sería el clásico debate sobre la cuestión. El problema de la cuestión nacional es un problema de bastante peso para el marxismo, es un problema central, y es un problema no, esa actualidad no se limita a lo que serían casos particulares de autodeterminación nacional, sino a un problema que es de carácter universal, por sobre todo subdivisión nacional, por sobre todo particularismo. La nacionalidad es la forma propia del modo de producción capitalista de concebir la comunidad y la sociedad humana. Donde sea que uno vaya, en cualquier rincón del planeta, los seres humanos tienen nacionalidad. Es una forma de pertenecer a la comunidad de carácter impersonal, no se tiene nacionalidad por un vínculo personal, por una forma, por el trabajo concreto que se realice o por la actividad que se realice, es una forma de pertenecer a la comunidad que es de carácter impersonal y a la cual el sujeto con conciencia nacional, cuando es leal a su nación, es leal a algo que lleva aportado en él mismo, que no está fuera de él, algo que lleva consigo, es leal a sí mismo. Y eso es una forma muy propia de esta sociedad. El marxismo se enfrentó a este problema específicamente a partir de entender la nacionalidad como algo que divide a la clase obrera. Frente a la necesidad de la unidad de acción de la clase, la nacionalidad aparece como un elemento que engendra divisiones. Y el problema es explicar la fragmentación de la clase obrera a nivel mundial. Lo que nosotros planteamos en el trabajo es que las distintas formas de abordar el problema de la fragmentación nacional de la clase obrera tendieron a caer en separar la división nacional del capital, como si por un lado estuviera la acumulación de capital que en cada espacio nacional se despliega de manera genérica, y por otro lado hay circunstancias, determinaciones que son ajenas al capital, que condicionan exteriormente al capital y generan divisiones. La forma más actual de expresar esa idea, uno la puede encontrar en los trabajos de mayor renombre en la actualidad, como por ejemplo el caso de Benedict Anderson, de Hobsbawm, que son trabajos que tratan de poner la nacionalidad como una especie de constructo imaginario que se impone de manera directa por el personal político del Estado. Entonces, la única base de la nacionalidad es la unidad territorial, que eso está puesto de manera directa por el personal político, y la nacionalidad es un imaginario, es un constructo mental, es una tradición inventada. Incluso esta mirada actual tiene antecedentes que uno lo puede ver, los puede identificar en Luxemburg, en Strasser, donde la nacionalidad aparece como producto de un engaño de la clase capitalista. Es decir, como un constructo imaginario que se sostiene y que baja a la tierra por los canales de difusión del Estado.
De esta manera, voy a ser muy sintético porque no puedo desplegar los distintos trabajos acá, voy a simplemente presentar lo que para mí es el problema de esta forma de concebir la nacionalidad. Paradójicamente, esta mirada, que generalmente tiende a caer en posiciones radicalmente antinacionalistas, como uno puede ver en Luxemburgo, en Strasser, reproducen la misma perspectiva de la nacionalidad que el nacionalismo, porque para el nacionalismo la conciencia nacional es una forma espiritualizada, es una forma de conciencia que abre su propio camino a través de toda forma social, a través de toda forma de organización de la producción social. Frente a esta perspectiva nacionalista, el antinacionalismo de estas perspectivas marxistas, lo que dicen es que la conciencia es una forma, la conciencia nacional es una narrativa, es un discurso, es una forma de conciencia que se abre paso en abstracción de la forma en que está organizada la producción social. O sea, algo que se sostiene a partir de un imaginario, que baja a tierra nada más que para difundirse. Este tipo de perspectivas surgen como crítica a lo que fue la posición clásica del marxismo, la posición ortodoxa, la posición que se llama objetiva de la nacionalidad, que tiene como principal exponente, o el exponente más clásico, a Kautsky. En Kautsky, lo que uno se encuentra es que la nacionalidad es una forma específica del modo de producción capitalista, no es algo que se impone directamente, o no puede explicarse simplemente como imposición desde el Estado, porque hay estados interrealizados que han logrado unidad territorial en el modo de producción precapitalistas que no desarrollan, no extienden la forma de nacionalidad. Lo que él sostiene es que la nacionalidad es una forma propia de un mundo basado en la producción de mercancías, y que la subdivisión del mundo en naciones es, como si dijéramos, por ponerlo en pocas palabras, son las huellas que deja el mundo precapitalista, el mundo agrario precapitalista, es decir, las subdivisiones del mundo precapitalista que se arrastran hasta la actualidad. El capital es presentado por Kautsky como una fuerza que genéricamente avanza sobre todas estas subdivisiones anteriores, asimilándolas, dándoles la forma nacional, pero asimilándolas. Un momento en la asimilación. Y él lo dice de manera bastante clara. En todos los países del mundo se está luchando por formar un Estado nacional. En todos los países del mundo hay luchas nacionales, y cuando todos luchan por lo mismo, es decir, por instaurar un Estado nacional, está claro que por lo que están luchando tiene un contenido que los trasciende, es un contenido que es mundial. Cuando yo lucho por independizarme de una nación opresora, estoy luchando por formar un Estado nacional, por replicar la forma de Estado nacional, es decir, por replicar un contenido que me trasciende. La nacionalidad es un momento en la asimilación. Lo que nunca aparece en esta perspectiva de Kautsky es que el capital, o que las subdivisiones que rigen el modo de producción capitalista, que separan a la clase obrera en la actualidad, sean provocadas por el propio capital. Es decir, el capital asimila y las subdivisiones tienen como base el aislamiento, pero no la interacción entre los individuos. La interacción entre los seres humanos en el modo de producción capitalista genera inmediatamente la asimilación de los seres humanos. El capitalismo pareciera no generar fragmentación. Esto tiene como correlato que cuando se ven las naciones, lo que se reconoce como específico de las naciones es lo que permanece de precapitalista en esos países. Eso uno lo puede ver claramente en discípulos de Kautsky, desde esta perspectiva, en Lenin, en el desarrollo del capitalismo en Rusia, y uno puede ver los límites de esta perspectiva muy claramente en Lenin, cuando él tiene que explicar que el mundo no se asimila, sino que genera una unidad jerárquica de naciones. Y la manera que tiene Lenin de decir que el capitalismo fragmenta a la clase obrera, es decir, que el capitalismo genera porciones de la clase obrera, que se llama aristocracia obrera, que son porciones digamos, parte de la clase obrera que participa en la apropiación de plusvalor de otros países y que son expresión de la decadencia del modo de producción capitalista y cuya subsistencia está muy acotada en el tiempo. El problema de esta perspectiva es que va a chocar contra la realidad del siglo XX, que es el siglo de la autodeterminación nacional, es el siglo donde cada vez se crean más naciones, donde lo que divide a los países no puede ser simplemente explicado por una herencia que subsiste. De lo que se trata es de explicar
las subdivisiones del modo de producción en el que vivimos como subdivisiones que engendra el propio modo de producción en el que vivimos, subdivisiones de la propia forma en que está organizada la producción social. Esta perspectiva choca contra otra, que es la que uno puede encontrar en su expresión más clásica en el austromarxismo, que precisamente lo que busca mostrar es esto, es decir, que el modo de producción capitalista se desarrolla sosteniendo el principio de plurinacionalidad, es decir, no hay nada más moderno que la diversidad nacional. Eso uno lo puede encontrar en Renner, en Adler y principalmente en Otto Bauer. La manera que tiene Bauer de sostener esta idea es decir que, así como en Kautsky el capital avanza sobre la nación, en Bauer la nación es la que avanza sobre el capital. ¿Cómo es que lo plantea esto Bauer? Diciendo que la nación es una forma variable, pero como unidad, es una unidad a priori, está presentada como una unidad a priori que subsiste a toda forma de organización social y que se consuma en el socialismo. ¿Por qué? Porque en el socialismo es donde por primera vez logra llevar a todas las masas, a todos los seres humanos del mundo. Deja de ser algo limitado a una porción de la población para extenderse hacia todos los habitantes del mundo. Las subdivisiones del mundo en naciones son subdivisiones que se conservan porque constituyen unidades a priori. Entonces, así como en Kautsky el capital avanza sobre la nación, en Bauer la nación avanza sobre el capital, lo que uno tiene es que en un caso lo que se presenta es una unidad, que es el modo de producción capitalista que se extiende en los distintos países de manera genérica, de manera uniforme. Lo que diferencia un país de otro es lo precapitalista que subsiste, el elemento narodnik, como diría Lenin. En el caso de Bauer, la diferencia está puesta a priori, pero también la unidad está puesta a priori, porque si yo tengo que en el socialismo, en la superación del modo de producción capitalista, se conserva la plurinacionalidad, lo que yo tengo que explicar es cuál es el elemento de unidad de esa diversidad. Y ese elemento de unidad es un a priori social, es precisamente retomar la perspectiva kantiana en donde la unidad de las conciencias precede a toda forma de asociación humana. Entonces, lo que uno tiene acá son dos formas de decir que el capital y nacionalidad son asuntos separados. Por un lado está el capital como una relación social genérica que se desarrolla genéricamente de manera indistinta en todos los países, y por otro lado, lo que uno tiene son condicionamientos exteriores a ellos. De esa manera, lo que se reproduce es la idea de que la forma en la cual los seres humanos conciben su pertenencia a la comunidad es exterior a su propia práctica social, que es precisamente lo que constituye el imaginario nacional. Nosotros lo que creemos que debemos, digamos, por donde debemos avanzar para comprender el problema de la nacionalidad en su actualidad, es entender las diferencias nacionales como diferencias resultantes de un proceso de especificación nacional. En este sentido, nos parece interesante retomar la obra de Juan Íñigo Carrera, en donde está planteado este problema para nosotros de manera, digamos, satisfactoria, de manera clara, que es entender que el proceso el proceso histórico por el cual se desarrolla el capital, originariamente coincide el desarrollo de sus determinaciones generales con el desarrollo de ciertos espacios nacionales, uno podría decir en este caso Inglaterra. Pero conforme se desarrolla el capital, aquellos países que son portadores de esas determinaciones generales se determinan a sí mismos como formas específicas. Y el desarrollo de la relación social global capitalista es el desarrollo por el cual las formas nacionales adoptan o despliegan formas específicas de acumulación de capital, fragmentando a la clase obrera en ámbitos de compra y venta de fuerza de trabajo con atributos productivos y subjetivos distintos. Aquello que aparece precisamente en la conciencia nacional como espiritualizado, como obedeciendo una conexión natural entre los hombres que precede a toda forma de asociación humana, es expresión de la forma en la cual está asociados los seres humanos en la actualidad. Es algo que debe ser explicado en la contemporaneidad de sus relaciones sociales en el presente. Creemos que de lo que se trata para analizar el problema de la cuestión nacional es explicarla como un proceso de especificación del modo de producción capitalista, y este es un poco el sentido del trabajo, que acá lo presento de manera muy, muy resumida,
creemos que esa es la única forma por la cual uno puede avanzar en un programa político que no se detenga en la idea de que es posible superar el modo de producción capitalista en ámbitos acotados, en ámbitos nacionales, porque precisamente la idea de que en cada país el modo de producción capitalista despliega las determinaciones generales de manera genérica, viene de la mano de la idea de que yo puedo superar el modo de producción capitalista en un país, porque en un país me enfrento directamente al conjunto de las relaciones sociales capitalistas. Al mismo tiempo que es necesario dar cuenta de la mediación que significa el proceso de especificación nacional del modo de producción capitalista, de manera que lo que constituya un programa que se enfrente a la cuestión nacional no sea distinto de un programa que se enfrente a la propia relación social capitalista. Yo no sé si estoy de tiempo, fui muy sintético, pero si quieren dejo acá y después paso a lo que serían las preguntas. No sé si me están escuchando, porque me parece que por ahí se cortó. Sí, te estamos escuchando. ¿Te quedan, Hola. Fernando? ¿Todavía tienes un poco de Sí. tiempo? Bueno, igualmente, prefiero cortar acá y pasar a las preguntas. Ya, todo bien. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, porque es la parte más, creo que más interesante en el sentido del coloquio, porque así vamos redondeando la idea. Bueno, vamos a partir con una pregunta que le hicieron a Beatriz, a Mariana, que es la siguiente. ¿Qué tipo de trabajo, si puedes ahondar en la diferencia entre trabajo privado y doméstico en relación al traspaso directo de valor? ¿Qué tipo de trabajo considera en la actualidad como subiendo su valor? ¿Cómo se observa la relación entre valor y precio de la fuerza de trabajo? Creo que la pregunta son varias preguntas, pero se pueden definir en una. Mariana, dejémoslo en 3 minutos la pregunta. ¿Me avisás por las dudas? Sí, Gracias, perdón. Bueno, sí, ahí vuelvo a la pregunta. La cuestión de la diferencia, digamos, entre el trabajo privado y doméstico en relación al traspaso directo del valor. En realidad, ante todo, solamente existe un traspaso de valor, del valor de las mercancías hacia la fuerza de trabajo y por tanto una producción del valor de la fuerza de trabajo cuando existe valor en esas cosas que se están traspasando, ¿sí? Entonces, en este sentido es que solo el trabajo que se ha realizado de manera privada e independiente es portador de valor y por tanto solo ese trabajo es el que puede, digamos, producir el valor de la fuerza de trabajo al ser, digamos, esos productos consumidos por la clase obrera. Cuando me refiero al trabajo privado, me refiero justamente a la forma en que se organiza este trabajo. Cuando vemos el trabajo realizado, el trabajo doméstico, el trabajo, digamos, de los cuidados, el trabajo realizado al interior del hogar, lo que nos encontramos es que está coordinado y organizado conscientemente, digamos, y de manera social. Se produce sabiendo para quién se produce y quién lo consume, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia respecto al resto de los trabajos y de los consumos. Yo consumo esta remera, la compré, digamos, no tengo ni idea quién la produjo, ni quien la produjo sabía que yo la iba a consumir. Entonces, ahí, digamos, no existe ninguna relación de dependencia personal entre yo, bueno, y el conjunto de las personas que produjeron esta remera, y entonces esa es la distinción. Por eso, cuando yo consumo esta remera porta valor y es parte de mi fuerza de trabajo, y no así, o sea, la comida que me hace mi mamá o quien fuera en el interior del ámbito doméstico. Esto como primera cuestión. Luego, los tipos de trabajo, de fuerzas de trabajo, supongo que están subiendo valor. Bueno, en realidad, ante todo, el punto, digamos, algunos suben, otros quizás simplemente no bajan, pero para hacerlo claro, digamos, y distintivo, es bastante evidente que toda la fuerza de trabajo que genera trabajo más complejo entra en esta categoría, digamos, aunque más no sea por esto último que yo comentaba muy rápidamente, que fue el tiempo de formación extendido que hay
en esta porción de la clase obrera. Sabemos que el valor de la fuerza de trabajo debe incluir a la reproducción de la progenie, y cuanto más tiempo está esos hijos e hijas fuera del mercado de trabajo porque tienen que extender el proceso de su formación, más tiempo su reproducción natural está incluida, el valor, digamos, para esa reproducción natural está incluida en el valor de la fuerza de trabajo de sus padres, madre y padre. Por lo tanto, ya ahí mismo tenemos un ejemplo de cómo ha habido una tendencia al aumento en este sentido de la cantidad de mercancías que se necesitan para producir la fuerza de trabajo y por tanto la fuerza de trabajo. Pero estrictamente me parece que es bien claro para el conjunto de la clase obrera que tiene en sus manos la representación del capital. Y en esos casos, llega quizás hasta, podría plantearse, esto habría que verlo, digamos, como, con mucho detenimiento, pero no me parece extraño plantear, me parece que pueda sonar extraño plantear, que muchas veces la fuerza de trabajo se vende incluso por encima de su valor, porque incluso esos trabajadores y trabajadoras, con su consumo, digamos, hasta tienen que poner de manifiesto, o ponen de manifiesto la prosperidad de los capitales a los que representan, y eso es parte, digamos, de la competencia entre capitales en el ámbito de la circulación. Entonces, hay toda esa porción de la clase obrera que no es menor, pero a su vez, insisto, toda la porción de la clase obrera que se dedica a la gestión de los capitales individuales, a la gestión del capital social, es una clase obrera que, bueno, tiene sus atributos fuertemente potenciados, y en ese sentido no parece tan directa esta idea de que el valor de su fuerza de trabajo tienda necesariamente a caer. Y la tercera, espero haber respondido hasta acá estas, ¿qué tipo de trabajo considero así? ¿Y cómo observo la relación entre el valor y el precio de la fuerza de trabajo? Bueno, en realidad la cuestión de la diferencia entre el valor y el precio de la fuerza de trabajo, el precio es la expresión, digamos, del precio de la fuerza de trabajo es el salario, es ahí, digamos, la diferencia, en esa diferencia, si se quiere, media la lucha de clases, y ahí sí nos aparece claramente, a diferencia de lo que yo había planteado respecto a la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Y la relación, si se quiere, es algo que Harvey, pero el otro Harvey, el más famoso David, plantea respecto a esto, y habla de la diferencia entre la producción y la circulación, ¿no? La lucha de clases hacia la circulación, en la esfera de la circulación, y es el momento, la forma en que se realiza ese valor, el valor que está determinado de esta manera que analizábamos el valor de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, por supuesto que puede ser que el valor de la fuerza de trabajo, que la fuerza de trabajo no logre venderse por debajo de su valor. En esto hay un montón de análisis en América Latina, además es una cosa que la vemos todos los días, también por eso nos cuesta, me parece, más trabajo ver que la fuerza de trabajo muy calificada tienda a aumentar su valor, etc. Pero me parece, esa es la mediación o la relación que hay entre una y otra cosa, así que entre el precio y el valor de la fuerza de trabajo. Bueno, para no extenderme, cualquier cosa replanteo. Mariana, ahora hay una pregunta para Roberto. Es la siguiente. Hegel contrapone la sociedad burguesa al Estado. En su crítica de 1843, Marx reconoce esta contraposición como uno de los pocos méritos de esta obra de Hegel. Sigue Gastón Calegari. ¿Consideras que en los Grundrises Marx ya no considera válida esta contraposición? Pregunto esto porque me pareció que en tu exposición lo que entiendes por sociedad civil incluye al Estado. ¿Roberto? Sí, también había otra pregunta de Felipe Lagos, la respondo después, ¿no? ¿En la otra ronda? Te la doy de inmediato, Bueno. para que puedas unirlas tal vez. Ya, ok. La otra pregunta es, bueno, te felicita por la presentación, Felipe. Es un comentario pregunta. Dice relación con la idea de totalidad orgánica que se deriva de tu argumento y la crítica de Althusser y Adorno. Y esta idea y autonomía relativa de estructura en MPC. ¿Puedes pensar otra forma de abstracción, la racionalización, por ejemplo, y cómo se conjugaría con dominación de cosas sobre personas? Bueno, voy a partir por la primera de Felipe.
La verdad es que me parece mejor hablar de totalidad social y no de totalidad orgánica. Yo presenté el problema en el capítulo del dinero de los Grundrisse, con todas las salvedades que puse en el texto, ¿no? Pero el argumento es completo de los Grundrisse. Y llama la atención el uso conceptual y el uso categorial de Marx. Me parece que esa distinción, que también es hegeliana, aparece de vez en cuando en Marx. Yo no creo que haya así como una homologación del pensamiento lógico hegeliano marxiano. No veo eso tan directamente, al menos todavía no lo veo, pero sí veo que hay un vínculo. Recordemos que cuando Marx escribe los Grundrisse, hay dos cuestiones interesantes que efectivamente revuelve a su lectura de la lógica de Hegel, y además hay un problema de crisis económica en su época, ¿no? Que Marx está constantemente en sus escritos periodísticos hablando sobre esto, y de hecho en los Grundrisse aparece el problema de la crisis. Y a propósito del problema que plantea Felipe, me parece que parece pertinente hablar de totalidad social, y cuando hablamos de capital, y aquí voy a la respuesta, Felipe, me parece que capital como concepto, más no como categoría, efectivamente Marx de vez en cuando hace definiciones como categóricas, no semánticas directas, dirigidas, determinadas, pero me parece que el concepto capital como funciona es todo lo Grundrisse, en el fondo, en Marx, incluyendo el capítulo sobre el dinero. Más allá de que al final de ese capítulo Marx aborde ya la tercera determinación del dinero como base para el capital, todo el libro es el capital, igual que el mismo Capital de 1867, es el concepto realizándose, y a eso quiero llegar. Y como es el concepto realizándose, cuando se piensa el capital como concepto, siempre se está pensando como universal abstracto. Es decir, el capital realizándose, no son grados específicos, son modos de agenciamiento del capital como concepto. Y eso supone como problema el vínculo con Hegel en el siguiente sentido. Cuando se habla del capital se realiza, Marx ocupa para realización dos términos alemanes, ocupa Realisierung y Verwirklichung, ¿sí? Constantemente, aunque más ocupa el segundo. Esta terminología también existe en Hegel, y en Hegel pareciera ser que a rato está bastante clara la distinción entre una y otra. Mientras Realisierung se refiere a un registro más conceptual, Verwirklichung refiere a un ejercicio más empírico, por decirlo así. La manera en cómo se realiza la Realisierung. Y en ese sentido, me parece que Marx está pensando el capital como que se realiza como Realisierung y como Verwirklichung, ¿sí? Concretamente y evidentemente de forma abstracta. Entonces, la expresión concreta tiene efectivamente una lógica inmanente, tiene, por tanto, una unidad social. Esto tiene como consecuencia, a propósito de la pregunta que hace Felipe, que uno, si estira el argumento, podría evidentemente llegar a pensar, ¿no?, que en estricto rigor no hay algo así como un por fuera de esa lógica del capital, que todo lo que está dentro de la lógica del capital realizándose, por estar dentro, no tiene nada que lo constituya por fuera. Y el argumento que nosotros estamos planteando es que esa forma de funcionamiento y de realización del capital es también la modernidad. Entonces, claro, Felipe tiene razón cuando me pregunta por las consecuencias de lo que estoy planteando, porque si estamos diciendo que hay una simultaneidad entre capitalismo y modernidad, ¿qué hay por fuera de esto? ¿Qué hay por fuera del capital? ¿Qué hay por fuera de la modernidad? ¿Qué hay por fuera de la universalidad abstracta de la modernidad? En ese sentido, la pregunta es, ¿está por fuera, a propósito de la pregunta de Caligari, ¿está por fuera el Estado? ¿Está por fuera la sociedad civil? ¿Hay algo por fuera? Me parece que ese por fuera, en el caso dusseliano, que siempre coloca a Schelling por fuera, por ejemplo, como un intento de buscar un fundamento que esté más allá, o un fundamento que le permita dar inicio al capital, no funciona con Hegel. Aun cuando muchas veces en Dussel, y hay una cuestión muy brillante en Dussel, que dice, al momento en cuando surge el capital europeo, de inmediato surge la periferia en América. Entonces, no está mostrando una situación de sucesiones, sino que inmediatamente el espacio-tiempo europeo es la constitución del espacio-tiempo periférico. Ese argumento es muy hegeliano, en contraposición al argumento de Schelling, que ocupa en este caso Dussel, para colocar una por fuera, que sería la justificación de la apropiación del capital hacia el trabajo. Entonces, siguiendo esa misma lógica de consecuencia, no podría decir, ¿hay una política que se lo oponga a este registro? Me parece a mí que
Aquí hay una cuestión muy interesante de Kurz, de un texto que publica en los 90, creo que en los 90, que se llama El fin de la política, donde él hace el ejercicio de mostrar, en el fondo, cómo estos pares de oposiciones, Estado, mercado, público, privado. En otro texto también pone la contraposición ciudadano-burgués, a propósito del concepto de sociedad civil, como una forma de expresiones que requiere la propia modernidad para mediarse a sí misma, pero serían más bien expresiones de la propia lógica del capital. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que la consecuencia es que no hay por fuera en este registro. Y eso para la política, si es que por allá va la pregunta, es un problema. En segundo lugar, efectivamente, el registro, la idea de pensar abstractamente este problema nos invita a preguntarnos si es posible pensar también abstractamente, por ejemplo, las consecuencias patriarcales, las consecuencias racistas, o la lucha racial, la lucha antipatriarcal, como un registro abstracto que también se pueda colocar en una lucha directa contra el capital del trabajo. Me parece a mí que la razón por la cual, digo me parece a mí porque a veces también uno se pierde el argumento que va construyendo, que la razón por la cual intento pensar la relación capitalismo-modernidad es porque al pensar esta relación como una universalidad abstracta, uno podría eventualmente hacer converger una crítica al patriarcado, una crítica al racismo, una crítica al capitalismo como una unidad crítica hacia la propia modernidad. Porque como dijimos, al menos en esta parte, la modernidad se realiza capitalistamente o el capitalismo se realiza modernamente, pero también las formas patriarcales, también las formas raciales se van subsumiendo y van permitiendo esta realización del capital. No compartiría la lógica de los Fogel de mostrar como una suerte como de jerarquía de contradicciones. Me parece que precisamente el argumento que intenta establecer Marx es que todos los registros sociales como formas sociales están transidos por la lógica del capital. Entonces, dejarlos por fuera o colocarlos en un ámbito de jerarquía, en el nivel de abstracción se pierde, se confunde, me parece, ¿no? Creo que me pasé mucho en el tiempo, Gonzalo, ¿no? Hasta ahí lo dejaría. Gracias, Roberto. Bueno, hay otra pregunta que la hace Felipe Lagos también para Fernando, que dice así: sin conocer la obra de Carrera, me pregunto si es posible abordar el tema de la formación nacional desde perspectivas latinoamericanas, particularmente en Zabaleta Mercado y Varesa. Roberto, Fernando. No se escucha, Fernando, no tenés prendido el micrófono. Fernando, el micrófono. Bueno, esa era la respuesta. Lo que quería decir es, en la elaboración original del trabajo no están incluidos esos autores, pero porque el sentido del trabajo apunta más bien a lo que tiene que ver con digamos, el problema de la nacionalidad es bastante amplio. Por empezar, el problema, no podría decir de base, es que lo específico es la conciencia nacional. En ese trabajo en particular apunta a algo más concreto, que es la existencia de múltiples nacionalidades. Es decir, el mundo no es una única nacionalidad, sino que hay una diferenciación nacional. Hay cada vez más países, probablemente haya cada vez más países. Entonces, ¿cómo uno aborda esas divisiones dentro de la nación? El problema de fondo es explicar o ir sobre las apariencias de la nacionalidad, es decir, sobre las apariencias de que lo que divide a los seres humanos son determinaciones que no surgen de la propia práctica de los seres humanos. Son determinaciones que están heredadas, determinaciones que no se basan en lo que los seres humanos hacen en la actualidad. Ese es un problema que uno lo puede rastrear ya desde los orígenes del problema en el marxismo. Cuando yo decía esta cuestión del objetivismo, pero
de la perspectiva de Kautsky, no lo encuentro muy distinto de la perspectiva que ya está en Marx, ¿sí? Lo que uno ve en Kautsky, en Stalin, en Lenin, a mi entender no es muy distinto de lo que ya está en Marx. En Marx mismo aparece la idea de que, más allá de que sus escritos sobre las nacionalidades no son de mucha profundidad teórica, son más bien análisis de casos concretos, de situaciones políticas, y sobre eso se trata de entrever qué es lo que él pensaba sobre las nacionalidades. Cuando uno lee en El Capital, el problema de la nacionalidad no es diferente de cómo está planteado en Kautsky. Lo dice en la primera oración del Capital. La primera oración del Capital no dice que hay una sociedad capitalista, dice que hay sociedades capitalistas. En el capítulo de los salarios vuelve a decir que cada nación es un ámbito de valor diferente. Esa idea de diversidad, que en el siglo XIX tiene que ver con cómo él lo está viendo a partir de cómo está avanzando el capital en los distintos espacios, en las distintas regiones del planeta, después se extiende y va chocando contra el propio proceso de especificación en el siglo XX. Frente a los límites de esta perspectiva, aparece la necesidad de ver la nacionalidad como algo engendrado netamente por el modo de producción capitalista. Yo lo que tengo presente de estas obras que me preguntan, más allá de que Juan Íñigo Carrera también es una perspectiva latinoamericana, es que en estas perspectivas de Zavaleta y Veraza, a mí me parece que tienen el mérito de querer ir más allá de la intención de explicar el carácter capitalista de la nacionalidad por el mero reducir el problema a un constructo ideológico de la burguesía y tratar de asentar el problema en el propio desarrollo de la gran industria. Lo que yo no encontré en esos autores es que se aborde de manera directa el problema del proceso de especificaciones nacionales, es decir, de la diferenciación, que es a lo que apunta más que nada este trabajo. Y por eso no fue incluido originalmente en este trabajo, pero sí se puede tener en cuenta esos autores. Gracias, Fernando. Bueno, no hay más preguntas, por lo menos. Ah, Roberto, una pregunta más para el debate. Te la voy a leer. Si dices que no hay nada por fuera del capital, ¿qué pasa con la conciencia política y o la lucha de clases? ¿Qué son respecto o como modos del capital? Las preguntas hacia mí. No, es a Roberto. Perdón. Bueno, también tú puedes responder si lo deseas. Claro, también se puede. Bueno, siguiendo el problema de la realización, yo creo que podría responder lo que pregunta Gabriel, que por cierto para mí también es algo problemático y que estoy tratando de pensar con los textos y con los propios problemas, no es una a priori. Decíamos que la realización en los dos modos, como lo usa Marx en Lo Grundrisse, no se pueden pensar por separado. Yo creo que ahí hay una pista para entender el problema. Hay quienes han pensado la realización como Realisierung por sí misma, sin pensar la realización como Verwirklichung, como experiencia de concreción. Entonces, de hecho, en la historia de la filosofía uno puede encontrar que claro, por ejemplo, en Parménides hay una suerte como de idea abstracta realizándose como Realisierung. En un momento, también con Aristóteles, podemos ver que la idea que se piensa a sí misma y esa misma que es Dios es también Realisierung. Pero también después Aristóteles habla del motor inmóvil, las distintas fases del motor inmóvil, lo que supone también Verwirklichung, ¿no? Entonces, uno podría decir que, en menos Hegel, y yo creo que hay algo de eso en Marx, si hay algo por fuera, sería una pura Realisierung, una idea abstracta, absoluta, ¿no? Que como planteaba antes, me parece que pueden estar en algún sentido en los griegos, como la idea de physis, puede estar también en el cristianismo primitivo, ¿no? Pero que para poder pensarla realizándose, hay que pensarla en su otro registro, y como mencioné antes, la Verwirklichung. Y en el propio capital lo que se realiza es el capital. Y yo creo que lo que deja claro Marx en lo que dice es que para llegar al capital hay que partir del trabajo. El trabajo es una parte constituyente del capital.
Entonces la lucha de clases, o no recuerdo bien, la conciencia política, como tú la mencionabas, está dentro de ese registro. No creo que esté por fuera, que pueda estar limpio como abstractamente de cualquier contenido empírico propio de la misma lógica. Es decir, supone pensar más complejo el argumento respecto a la idea de conciencia política, y tal vez pensar el problema de la subjetividad en el capitalismo o en la modernidad, entre paréntesis agregaría, tardía, considerando que las transformaciones del neoliberalismo también suponen transformaciones en la forma de producción de subjetividad. Entonces, esta idea de la conciencia que refleja de manera inmediata la realidad, la teoría del reflejo, el Lenin, que ya en Voloshinov fue rápidamente, yo digo, criticada. Si bien Voloshinov admira el registro de Lenin, ya está con el problema de la refracción, ya está Voloshinov colocando un punto, como parece que la conciencia se juega en un límite entre lo interior y lo exterior. No está solamente en un registro estrictamente inmediato, no está vacío de contenido, y por tanto, ahí está la célebre afirmación de Voloshinov, hay que pensar también la lucha de signos, ¿no? Entonces, en estricto rigor, me parecería a mí que el problema de la conciencia política aparece dentro de este propio registro y aparece transido de distintas determinaciones que pueden que no nos gusten, que no están asociados directamente a la conciencia obrera tal como la conocemos de comienzos del siglo XX. Entonces, ahí creo yo el problema es un poco más grueso, un poco más gordo, que es ponernos a pensar con qué registro podemos articular el pensamiento marxiano que nos permita captar esas formas de subjetividad. A mí me parece que las formas de subjetividad y objetividad social en Marx funcionan para entender esta realización, pero me parece que es insuficiente para entender los modos de subjetividad con contenido específico. No se puede, porque el ejercicio de Marx, como también lo mencioné en el texto, de presentación abstracta, impide pensar ese ejercicio empírico, porque no está pensando ese problema, creo yo. Me parece que la jornada laboral, por más que algunos piensen de que en el Capital, que ahí es donde se expresa el mayor ejercicio de la subjetividad en Marx, por ahí hay un texto interesante de Marcelo Musto donde dice que la jornada laboral fue un texto que lo alargó porque se encontraba muy enfermo. Entonces, para quienes planteaban de que como la jornada laboral es tan larga porque es muy importante para Marx, que también puede ser cierto, ¿no? En realidad, yo colocaría, relativizaría la idea de que se pueda deducir, eso es lo que relativizo, de ese capítulo una idea de subjetividad política o de conciencia política. ¿Y a qué voy con esto? Uno podría, me parece a mí, hacer un ejercicio un poco más ecléptico, al menos no me parece temeroso hablar en ese término, y pensar con otras formas paradigmáticas los problemas de la modernidad, que sin embargo tienen consecuencias complejas. Si queremos pensar, por ejemplo, este marxismo que estamos intentando aumentar a partir de lo Grundrisse, queremos, por ejemplo, complementarlo con la idea lacaniana, entramos en un conflicto enorme, pero parecería ser que hay algo en el registro lacaniano, y también yo extendería a Zizek, que nos permite pensar las contradicciones de la subjetividad de la modernidad tardía y de la modernidad. ¿Por qué digo que puede ser contradictorio complejo? Porque hay un problema no menor en transir estos argumentos, trazar estos argumentos con Lacan, por ejemplo, porque en estricto rigor el pensamiento del psicoanálisis es transhistórico. Y pareciera ser que el ejercicio marxiano no es transhistórico, por más de que no sé si han podido revisar esa discusión de Poston, Kurz, con Belofiore. Belofiore pues, cuestiona a Kurz y a Poston esta idea de que Marx sea un crítico de del trabajo en sentido transhistórico. ¿Y cómo lo hace? Le coloca una cita de lo Grundrisse, donde en el fondo Marx dice, el fondo da a entender que el trabajo puede ser transhistórico, ¿no? Lo dice más o menos claro en el texto, ¿no? Más allá de la prueba de citas, me parece que el argumento de Kurz y Poston es un intento de superar la sociedad del trabajo productora de mercancía, y en ese sentido ir más allá de un argumento transhistórico como el marxismo clásico. Pero, como les decía antes, la consecuencia problemática de esto, de pensar estas formas de objetividad y subjetividad social con otros registros que nos permitan pensar la subjetividad, si pasamos por Lacan, nos vamos también a un problema transhistórico, y ahí hay un enorme lío también, nuevamente. Y como digo, esto es un lío, no es un problema que quiero presentar, no quiero presentar de esto una solución. No creo tener en ningún caso un alcance de algún tipo de solución, y concretamente tal como se pregunta. Gracias, Roberto. Miren, nos queda un poquito de unos minutos. Yo voy a hacer una pregunta a los tres, en general. O sea, para que usted me dé la opinión sobre el tema, viendo algo que los cruza a los tres. Si nosotros podemos observar, por ejemplo, una idea, podemos ver el capitalismo desde un punto de vista de la subsunción formal,
y la substitución real. Si entendemos la substitución formal, es que existe valor de uso todavía, y en cambio, si hay una substitución real, solamente existe un valor de cambio. O sea, el capitalismo social sería totalizado. Si existe una substitución formal, se podrían dar condiciones que se puedan dar modelos de producción distintos dentro del capital. Y si existe una substitución real, al parecer, el capitalismo abarcaría todo. Usted, dentro de esa lectura, esto es solamente para que se pueda extender algo más, ¿cómo lo verían? Esta problemática de la substitución real y la substitución formal, pueden partir pensando en Latinoamérica, por ejemplo. Partimos con Mariana, por ejemplo, o con Roberto, Fernando. ¿Fernando? Está como pegado, Fernando parece. ¿Roberto o Mariana? Bueno. A ver, estoy como pensando, a mí digamos, justamente entendiendo que lo específico en el modo de producción capitalista, digo, retomando un poco lo que había planteado y arranco por ese lado, pues puede ser como una pregunta para arrancar por un montón de lados, ¿no? Pero lo específico del modo de producción capitalista como la forma, digamos, privada que toma el trabajo en la sociedad, no veo esta contraposición, digamos, entre distintos sistemas, no me acuerdo cómo lo habías comentado, al interior. Yo entiendo que esta es la forma en que se organiza a nivel general, y por tanto no iría, y un poco tomando la discusión que había traído Roberto, y no me acuerdo ahora si Fernando también la había mencionado, pero me parece que no, digamos, bueno, por fuera del capital nada, ¿sí? Esta es la forma en general que se organiza, y mientras exista esta forma de organizarse, a nivel social general, esto es lo que es el capital. Y entonces, en ese sentido, me parece que, no sé estrictamente a dónde apuntaba tu pregunta, quizás no te la estoy llegando a comprender, y quizás pueda aportar algo más después de lo que compartan los compañeros, pero me parece que el modo de producción capitalista es un modo, en esencia, digamos, general, toma las formas nacionales, al cual lo había traído Fernando y lo va a ahondar seguramente él, y no entiendo otra forma que no sea esa, y en todo caso las formas que aparecen, no sé en qué estabas pensando vos, Gonzalo, pero digamos, desde cooperativismo y otras formas de organización, se dan en el marco que hacia el interior. En ese sentido es muy similar a lo que uno puede decir, bueno, es lo que sucede al interior de una fábrica, donde efectivamente no hay una producción privada, sino hay una coordinación del trabajo. En este tipo de organizaciones también los hay, pero por fuera de eso participan del trabajo total de la sociedad como una parte alícuota realizada de manera privada. Entonces, en ese sentido, y por eso también insisto en lo clave que es, a mi juicio, comprender que eso es lo específico en el modo de producción capitalista, y cómo eso atraviesa, digamos, el carácter privado del trabajo, atraviesa la obra de Marx completa, porque es la explicación fundante de la forma de organización social, y bueno, en el caso, en la ponencia que yo puse, digamos, atraviesa todo el proceso, el problema de la determinación del valor de la fuerza de trabajo, pero también me parece que atraviesa un montón de otras cuestiones, y por ejemplo esta que traes. Pero bueno, entró la palabra y la sigo pensando, a ver si puedo aportar algo más hacia el final. Roberto. Bien, sí, me parece que esa discusión que plantea Gonzalo no solamente tiene un carácter epistemológico y un carácter político. Es decir, como a mí me gusta ocupar la categoría patrón de acumulación, como una forma de concreción de la formación social respecto al modo de producción capitalista. Me parece que es como la reducción concreta de esta realización, ¿no? Y me parece que los distintos patrones de acumulación, por ejemplo, del siglo XX, en un sentido epistemológico, no salen del registro abstracto del valor. Entonces, uno podría preguntarse, ¿en qué sentido hay experiencias en el siglo XX que hayan podido salir de la lógica abstracta del valor? Ese es el argumento, yo creo que
no está bien, creo yo, traer discusiones europeas a América Latina y pasarlas como discusiones latinas o en nuestro continente. Me parece que son discusiones distintas. Por eso yo tengo mucho recelo en traer la discusión de Heinrich con Kurz, con Finelli y con Fineschi. Me parece que traer esa discusión y tomar militancia respecto a esa discusión, al menos a mí no me calza en lo que estoy intentando hacer. Pero sí entiendo de que hay un registro interesante en poner sobre la mesa en qué sentido podríamos decir que se construyó una base epistemológica alternativa a la lógica abstracta del valor en el siglo XX, por ejemplo, con los socialismos reales, ¿no? O con la experiencia de toma del poder de la clase trabajadora, ¿no? Es un problema epistemológico. ¿Qué tiene que suceder epistémicamente para que las categorías con las cuales estemos pensando esa forma de organización social no estén regidas por esa forma abstracta del valor? En segundo lugar, la discusión, por decirlo así, política, me parece que Marx también en Los Grundrisse, y ya en el propio capítulo del dinero, deja entender que si hay razones para hacer estallar el capitalismo y el capital es porque en él mismo se encuentra la posibilidad de otra forma de organización de la mediación social. Otras formas de mediación social son posibles, pero son posibles solo si hacemos estallar el capital. No seamos ingenuos, como en el fondo Marx está diciendo, mira, es el único motivo para hacerlo estallar, no hay otro motivo más, ¿no? Que esa superación. Y por ahí también deja entrever, y en el capítulo del capital, de Los Grundrisse, deja entrever que la propia lógica del capital, en su propia realización, ya encontramos el sentido de crisis. Entonces, allí yo encontraría un argumento que me parece bastante válido y pondría en polémica con los que argumentan que en Marx hay una teleología de la historia. Yo creo que no hay una teleología de la historia o una historia como finalidad en el sentido de direccionalidad. Lo que sí hay es una linealidad lógica y formal en el propio concepto de capital que termina y culmina en crisis. Yo creo que son cosas distintas que tienden, lamentablemente, los críticos del marxismo, que muchas veces son bastante precarios también, confunden la teleología de la historia con una suerte de expresión lógica del concepto. Yo creo que son cosas distintas y que en Los Grundrisse al menos Marx no desliza esa teleología de la historia y desliza más bien el movimiento inmanente del concepto. Gracias, Roberto. Fernando. Hola, sí, ¿qué tal? Acá estoy. Se me había cortado en el momento posterior al que hiciste la pregunta. Yo creo, si entiendo a dónde apunta, creo que mi respuesta irá en el sentido parecido a lo que formuló Mariana. Yo lo que voy a tratar por ahí de agregar es sobre esta cuestión de si uno puede ver en la realidad, digamos, latinoamericana, se puede explicar simplemente como desde el despliegue del capital, o si uno encuentra elementos que son exteriores a él, que permitirían desde Latinoamérica tener una mirada diferente, o una mirada propiamente latinoamericana. Entiendo que es un aspecto de la pregunta. Yo creo que digamos, hay un escrito que Marx tiene cuando es en la década del 40, que él hace una reseña de un libro de List, de Friedrich List, en donde él habla un poco de este tema. Y me parece que, y él ahí dice algo que para mí es muy interesante, que es que no existe el pensamiento, no es que no existe, pero hay que empezar a cuestionarse la idea de que existe algo así como una perspectiva latinoamericana, como que hay una perspectiva europea. Lo que hay es el capital, que se despliega y se diversifica y genera formas específicas. La idea de que uno tiene una perspectiva que se asienta en una realidad distinta del resto del mundo, es una perspectiva que tiene la propia clase capitalista porque necesita permanentemente separarse del resto del mundo. La clase obrera como sujeto universal no tiene una perspectiva latinoamericana ni una perspectiva europea, en mi opinión. Lo que tiene es el trabajo. Su nacionalidad es el trabajo, dice Marx. Porque el trabajo es la práctica concreta que destruye la nacionalidad, destruye las subdivisiones, destruye las perspectivas latinoamericanas y las perspectivas europeas. Cuando uno se enfrenta a esas ideas que buscan separar a Latinoamérica del resto del mundo, a mí lo que me pasa es que lo que encuentro son argumentos que se basan en los mismos argumentos por los cuales Europa se separa del resto del mundo. Porque cuando uno encuentra que, por ejemplo, quiere entender
agarre los escritos marxistas y quiera entender qué es Latinoamérica, yo francamente todavía no encontré una explicación coherente de qué es Latinoamérica. Porque todas las perspectivas que hablan de la unidad latinoamericana no explican en qué se asienta esa unidad latinoamericana. Hay dos formas de pensarlo. Uno como una unidad preexistente a la colonia, cuyos argumentos siguen muy parecidos y casi corren en paralelos al romanticismo alemán, es decir, a la idea de que hay una preexistencia, hay una unidad anterior a las formas presentes de vida social que se abre paso por sí misma. Entonces hay una especie de unidad latinoamericana que vive todavía en nuestro inconsciente, que el imperialismo, a partir de habernos balcanizado, nos separó. Pero tendríamos que recuperar, a la manera de como el romanticismo alemán pensaba el despertar de la conciencia nacional, despertar en nosotros la conciencia latinoamericana. Eso no es una perspectiva latinoamericana, eso es una perspectiva que en donde avanza el capital la replica y le pone formas específicas que corresponden a cada región. Otras dicen, no, eso no es lo que explica Latinoamérica. Lo que explica Latinoamérica es que cada país está, contiene un mosaico de realidades capitalistas y precapitalistas diferentes. Hay mayor porción de indígenas, mayor porción, porque supuestamente ahí se asume que aquello que se llama indígena desarrolla una práctica, una vida social ajena al capital. Hay pesos de los terratenientes, asumiendo que el terrateniente es una figura que no corresponde al capital diferente. Entonces cada país se explica de esa manera. Pero esas son formas que uno les puede ver en Lenin, no tiene nada latinoamericano. Incluso lo puede ver en los escritos soviéticos de la década del 50 que hablan de América Latina, donde se categorizan los distintos países por su estadio de desarrollo, que es el estadio por el cual el nivel de presencia de relaciones precapitalistas en cada país, donde, por ejemplo, Argentina se lo categoriza como en un estadio de desarrollo similar a Europa del Este, por el nivel de presencia. Digo, creo que precisamente de lo que se trata de una acción política que trascienda las subdivisiones a las que nos somete el capital es precisamente no pensarlo desde esas subdivisiones, sino pensarlos como enfrentándonos a la propia relación social capitalista, que es la tarea que tiene la clase obrera por delante. Muchas gracias, Fernando. Mariana, ¿querés replicar algo? No replicar, pero sí me parece clave esto de que, bueno, cuando yo decía, bueno, nada dentro del capital, todo digamos, nada por fuera del capital, y efectivamente, entendiéndolo de esta manera, la necesidad de la superación del modo de producción capitalista, y un poco de alguna manera lo que traía Roberto, solo puede brotar desde adentro y me parece que ese es el punto donde a mí me queda claro la potencia de que esto ocurra, que efectivamente porque es una necesidad del capital y porque brota desde adentro del capital y no porque le viene de afuera. Y ahí también, y retomo un poco lo de Fernando, el gran desafío, el desafío de la clase obrera, el desafío de nosotros como obreros, el desafío de la clase obrera, y no nacionalizada o continentizada, sino el desafío de la clase obrera en general, la clase obrera mundial, respecto a esto, a cómo dar curso a esa superación. Y en eso me parece que algo que no suele aparecer, estamos en un momento de la historia y del desarrollo, digamos, del marxismo, donde en general no hay tanto planteo, ni tanto debate, ni tanto desarrollo respecto a esta cuestión en particular. Y entonces lo traigo, y me parece que uno de los desafíos y una de las cosas por delante para ver también es especialmente qué papel nos toca o le toca en principio a jugar en esa superación o en ese camino a la superación a esta porción de la clase obrera que yo mencioné al final de subjetividad expandida, que en términos generales en muchas corrientes del marxismo tiende a aparecer, ni siquiera tiende a aparecer como miembros de la clase obrera, digamos. Un poco, bueno, también lo mencionó en el momento Fernando, esto, en el mejor de los casos, como una aristocracia obrera, y me parece que ese también es un desafío para la clase obrera en general, digamos, asumirnos como clase obrera quienes le toque asumirse y ver qué papel se juega en esa superación en términos generales y qué papel ocupa o le cabe a cada una de estas subjetividades tan diferenciadas que ha forjado el capital en su desarrollo.
Gracias, Mariana, gracias, Roberto, gracias, Fernando, por el, bueno, a las 11:45 es la hora de término de esta mesa y son las 11:41, así que vamos a dar por cerrada y felicitarlos a los tres porque las ponencias estuvieron excelentes y las preguntas, y ojalá que haya sido enriquecedor para ustedes tres también y para los que estaban oyendo esta mesa. Así que, bueno, lo último que quiero decir, que la próxima mesa que viene, que es la mesa 9, o no, la mesa número 5, 6. No me han mandado el número, pero parece que es esta. Subsunción real, precariciando la vida. No, me han mandado varias, pero no sé cuáles. Pero bueno, nada, ahí está. La prensa que viene, que vamos a poder ver por la plataforma, se va a llamar Clase Trabajadora y Expresiones Laborales bajo el Capitalismo Contemporáneo, que será la mesa número 6, posterior a esta. Así que felicitaciones a los tres, gracias a los que se quedaron hasta el final y compartieron sus preguntas, y nos estamos viendo. Cuídense mucho Bueno, todos. muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias también a los colegas. Cuídense harto. No, gracias, Roberto. Mariana. Muy interesante todo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.